Després de la conquista de Mallorca per el regent Jaume I l'any 1229, Cira de Cabrera, en el repartiment de Mallorca, va correspondre a Ferrari de Sant Martí Pabordo de Tarragona, el qual el 1948 la cedí a Bernat de Claramunt i a Guillem Huguet, els quals ja en aquell moment tingueren prou feines en replicar l'atac dels pirates moros. El castell de Cabrera data de finals del segle XIV, que tenim a la nostra espatlla. Aquest castell està construït sobre un espadat de 72 metres d'altura sobre el riu Llogamà, a la bocana del grandiós port de Cabrera. L'any 1809, durant la Guerra de la Independència, els espanyols guanyaren la batalla de Bailén i feren 6.000 presoners francesos, els quals, en tos de ser repatriats en el seu país, França, quan estipulaven les clàusules de rendició, foren enviats com a prisoners en aquesta guerra. El seu cultiveri va durar 5 anys. L'any 1813, els seus supervivents van ser repatriats. La majoria havien mort, almenys la meitat aproximadament havien mort de fam y de malaltia. Sobre los muros del castillo todavía pueden leerse las inscripciones que fueron hechas a cuchillo por los franceses prisioneros. En 1848, una escuadra de la Marina Gala, comandada por el príncipe de Joinville, levantó un monumento en recuerdo de todos los muertos durante su cautiverio en Cabrera. ¿Sabe en qué año el castillo volvió a ser restaurado y pasó a depender de la Universidad de Mallorca? Hay castillos que hablan de épocas gloriosas y encierran historias con tintes románticos entre sus muros. Este no. El castell de Cabrera está inevitablemente asociado al sufrimiento de los ataques enemigos y al encierro de los derrotados. El origen de la fortaleza actual bien podría ser una torre medieval. En cualquier caso, su construcción data del siglo XIV. Algo más se sabe de su función. Era el mejor elemento para defender la boca de entrada al puerto natural de Cabrera y evitar así que la isla fuera utilizada como base de operaciones por los piratas que asolaban las costas de Mallorca. La actual edificación es el resultado de continuas reconstrucciones. De hecho, el castillo fue destruido y restaurado alternativamente hasta el año 1583. Todos coinciden en que su principal característica es la adaptación al entorno. Su historia es principalmente relevante en el pasado siglo. Durante la Guerra de la Independencia y tras la victoria de Bailén, los prisioneros franceses, que en teoría debían ser repatriados a su país, fueron trasladados a Baleares y repartidos por las diferentes islas. Los oficiales tuvieron el mejor destino. La soldadesca fue enviada a Cabrera. Eran aproximadamente 6.000 personas las obligadas a sobrevivir sin recursos ni infraestructuras. Ello les obligó a soportar las más duras condiciones psicológicas y materiales. Conocieron el hambre, la miseria y las enfermedades. Algunos consiguieron escapar, 3.400 murieron. El cautiverio se prolongó durante 5 años y por fin, a finales del otoño de 1814, los supervivientes abandonaron la isla. Aseguran quienes han pasado el tiempo suficiente en Cabrera que el viento de tramuntana sopla acompañado por los lamentos de los que dejaron su vida en este pedazo de tierra. Pero leyendas de fantasmas al margen, vamos a por la contestación correcta a la pregunta que planteábamos el pasado sábado. El año era el de 1698, fue entonces cuando el castillo de Cabrera, tras ser nuevamente restaurado y mejorado, pasó a estar bajo el dominio de la entonces Universidad de Mallorca. Hoy sigue en pie a semejanza, como describió el archiduque Luis Salvador, de un nido de águilas.